Bien amigos, continuamos aquí en TV Perú Noticias, 3 de la tarde con 7 minutos. Tenemos el agrado de presentar a don Gustavo Derancén, que es abogado reconocido, especialista en derechos humanos, además ha sido exministro de Justicia y sin duda sería importante sus reflexiones respecto a esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no?, entre los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, ciertas discrepancias y por supuesto lo que ocurrió ayer también en el Congreso de la República, que para muchos ha sido escandaloso, ¿no?, que se archiven estas denuncias a Pedro Gonzalo Chávarri, exfiscal de la Nación. Don Gustavo Derancén, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Gracias por la invitación, a tus órdenes. Bueno, primero quería saber cuál es la lectura que le da a lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República. Para muchos lo han tomado como una vergüenza, ¿no?, esta decisión de la Comisión Permanente. Sin embargo, algunos congresistas han dicho que no estaban tipificados los delitos y han votado de acuerdo a lo que ellos han considerado. ¿Cuál es la reflexión sobre lo que ocurre en el Parlamento? Omar, yo creo que estamos frente al peor Congreso de la República de toda nuestra historia parlamentaria. No recuerdo yo que en la República hayamos tenido un Congreso que haya merecido tanto rechazo popular como el que tenemos ahora. Y yo creo que es un rechazo que este Congreso se lo ha ganado a pulso, ¿no? Este tema de los blindajes, Omar, es un tema que viene de mucho tiempo atrás, desde que este Congreso tuvo con la fuerza número uno la mayoría absoluta y empezó a aplastar a la oposición con denuncias francamente incoherentes y por otro lado blindando a sus miembros que habían sido denunciados por graves delitos. Fíjate, hasta el día de hoy hay 2 congresistas que están prófugos evadiendo la justicia gracias a una inmunidad parlamentaria que ellos han pervertido para convertirla en una impunidad parlamentaria. Y entre otras cosas eso es lo que genera tanto malestar en la ciudadanía como el que se expresa en las calles. Por otro lado, no me sorprende la votación del día de ayer en lo más mínimo, porque tenemos que tener en cuenta, exactamente, Omar, la fuerza número uno con su furgón de cola, el aprismo, suman los votos suficientes para archivar las denuncias que quieran, y es lo que ha ocurrido ayer. Si se van a poner a buscar tecnicismos, si estaba tipificada, si se cumplía el plazo, si llegó al término, si la forma, etcétera, siempre los abogados vamos a tener algún tipo de habilidad para poder evadir una responsabilidad de nuestros clientes, y en este caso ha quedado evidenciado que hay una evidente simpatía entre el fiscal supremo Gonzalo Chávarri, precisamente con estas 2 bancadas que ayer le han dado sus votos. A excepción, mira, justamente cuando se presenta la acusación contra Chávarri proveniente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se planteó una acusación en bloque. Sin embargo, el día de ayer se ha votado delito por delito. Y cuando ocurrió lo del delito de organización criminal, los votos habían empatado 12-12. Y le tocaba entonces al presidente del Congreso, Salaverry, dirimir. Claro. Sin embargo, antes de la votación, Mauricio Mulder cambia su voto de abstención a en contra. Y de esa manera logra la mayoría, 13 en contra versus 12 a favor, y libra a Chávarri de esa manera la acusación por crimen organizado. No es el caso más bien de encubrimiento real, que sí se ha dispuesto a la acusación por ese delito de encubrimiento real, y es concretamente por el caso de haber destituido, no es por haber destituido, el caso de encubrimiento real es por haber destituido a Vela y a José Domingo. El 31 ¿no? de diciembre. Así es, en efecto, que días después tuvo que reponerlos por la presión social, ¿no? Sin duda. Ahora, entonces, lo que ocurrió antes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se aprobó justamente... Sí, se aprobó la acusación, sí. Entonces, ¿era que un dribbling, era un paseíto para luego entonces entrar ya al terreno oficial y decir no? Sí, porque el procedimiento tiene previsto que una vez que llega la acusación constitucional, la permanente la deriva a la Subcomisión de Acusaciones y esta presenta un informe presentando recomendaciones, Omar. Es decir, no tienen carácter vinculante. Y la comisión permanente toma decisión respecto de las recomendaciones. Las puede hacer suyas o, como en el caso de ayer, no hacerlas suyas. Y simplemente archivar respecto de esas acusaciones la denuncia, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Ahora,
Probablemente fuegos artificiales, probablemente Segura no soportó tanto la presión, o probablemente, pensemos con bien, Segura sí encontró hallazgos suficientes para acusar. Pero luego su responsabilidad era poner su informe a consideración de la permanente, que finalmente hemos visto ayer lo que ha hecho, ¿no? Ahora, todavía queda el informe de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que es por el deslacrado de las oficinas en el Ministerio Público. ¿Usted considera que esto debería verse en esta legislatura o esperar a la próxima? No. Yo en este escenario, digo, en el escenario actual, si presentamos una nueva acusación, lo más probable es que vuelva a repetirse la misma votación. Claro. Sin embargo, a partir del 28 de julio de este año, a partir del próximo 28 de julio, si es que para entonces este Congreso subsiste, se tienen que recomponer las comisiones y la representación, porque ya han variado los grupos parlamentarios, entonces todos van a tener una cuota, tanto en la permanente como en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Dicho esto, la fuerza número 1 y su furgón de cola, el aprismo, ya no van a tener la mayoría absoluta que ahora tienen, y es probable que en ese entonces sí tengan un trámite favorable las acusaciones que se presenten. Pero hacerlo ahora sería un despropósito, una pérdida. En la comisión permanente son 25 legisladores más 4 integrantes de la mesa directiva, pero esos 4, 3 son fujimoristas y de los 25... 15 son también de Fuerza Popular. Entonces, pero ahora ya no serían, ahora yo creo bastantes, que ¿no? En ninguno de los casos, en ninguna comisión en el Congreso, los fujimoristas van a tener la mayoría absoluta. Mayoría sí, pero no la mayoría absoluta como la han venido teniendo. Antes tenían la mitad más uno en todo. Ahora ya no va a ocurrir lo mismo a partir del 28 de julio. En consecuencia, las denuncias están ahí, no está todo perdido. E incluso, por ejemplo, en este mismo caso de Gonzalo Chávarri, si se pretendiera insistir con una denuncia sobre los mismos términos o parecidos, tendría que esperarse la próxima legislatura. Ahora, el informe de la fiscal de la Nación, yo entiendo, tendrá pues mayor consistencia, ¿no?, de los presentados con anterioridad de los legisladores, ¿no?, porque es una investigación ya fiscal, ¿no? Esperemos que así sea, no conozco los contenidos y lamentablemente tenemos una fiscal de la Nación ya excesivamente silente. Si antes nos quejábamos del mediatismo judicial, ahora ella nos ha pasado al otro extremo. Ya no le escuchamos, yo no recuerdo ni el timbre de su voz. Entonces, probablemente, siendo que ella es bastante más reservada en sus declaraciones, presumo que tiene más tiempo para elaborar una acusación bastante mejor, ¿no? Ahora, yo quería conversar también sobre el tema, y usted ya lo tocó, de la inmunidad parlamentaria, ¿no?, que fue uno de los proyectos de los 12 enviados por el Poder Ejecutivo en el marco de la reforma constitucional y electoral también. Uno ya se archivó. Me parece que luego de reunirse con los voceros de las bancadas en Palacio de Gobierno del presidente, al día siguiente sesionaron y archivaron el primer proyecto, lo que trajo la consecuencia de que el propio presidente de la República fuera al Congreso de una manera de protesta, ¿no? ¿Hizo bien el presidente en ir acompañado con el jefe del gabinete y el ministro de Justicia a protestar y a exigir que se aprueben los proyectos? En mi opinión, no, Omar. Mira, el presidente de la República no solo es el presidente de la República, sino que él personifica a la nación. Y al presidente no le asiste el deber de ir a dejar oficios a ninguna parte. El presidente de la República puede expresar su protesta y puede expresar el respaldo de sus ministros de muchas maneras, pero no exponiendo la investidura presidencial a un acto como el que vimos. Yo en lo personal creo de que ha sido absolutamente insubsistente, que no le ha sumado ningún punto al presidente una actitud de esa naturaleza, y segundo, la impresión que yo tuve era la de un tutor, ¿no?, llevando a sus dos hijitos de la mano para que nadie les vaya a hacer nada. Francamente, la imagen no me gustó para nada, espero que no se vuelva a repetir, y por el contrario creo que si el malestar presidencial había que expresarlo en términos de protesta, él tenía todas las facultades, todos los medios de comunicación a su disposición, y cuando no, hasta la posibilidad de dirigir un mensaje al Congreso si así lo quisiera, porque la Constitución se lo permite. ¿Cuál ha sido el efecto de esta negativa de asistir al Congreso? El premier Salvador del Solar se está poniendo al borde de una rebeldía que ya lidia con una responsabilidad, porque todos, sin excepción, tenemos la obligación de comparecer ante las comisiones del Congreso.
ya es la segunda o la tercera vez que el presidente del Consejo de Ministros evade esta responsabilidad. Pero la Digo, primera fue por unos compromisos que tenía ya con unos dirigentes sindicales, ¿no? Que fue ayer. Hoy lo volvió a citar Rosa Bartra y se excusó también de ir, ¿no? sí, Pero ¿no le parece también que es Pero ¿cómo un quieres tipo de, una situación de querer pinchar al presidente del Consejo de Ministros para decirle te estamos invitando pero no vienes? Además, ya es la tercera vez. además te estoy invitando porque cuando vengas te voy a golpear. Pero el presidente del Consejo de Ministros está para eso, Omar. Para recibir golpes y para golpear también. Esa es la dinámica de la política. Entonces yo ¿Y está golpeando? Entonces yo voy, no, para nada. Entonces yo me presento ante la Comisión de Constitución y expongo allí todos los argumentos que tengo para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que tiene el respaldo ciudadano, pero no basta el respaldo ciudadano, basta además que también sea constitucional. Yo en lo particular creo que el Congreso es el único responsable de que hoy día esté en cuestionamiento la institución parlamentaria de la inmunidad, porque ellos han pervertido esa figura blindando a congresistas que hoy día merecen estar en prisión. Pero independientemente de aquello, creo además que las relaciones de equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo están francamente deterioradas. Y creo que esto ha provocado la crisis política en la que actualmente nos encontramos, cuyos únicos responsables son nuestra clase política y dirigencia. Quienes están dirigiendo hoy día nuestra clase política nos han llevado a este punto de no retorno y de crisis, causando todos los daños que son consecuencia de este hecho. Fíjate, Omar, el Congreso de la República, el más repudiado de toda nuestra historia parlamentaria, y un presidente de la República que viene en caída libre y con un proceso de descenso en la aceptación popular que resulta incontenible hasta la fecha. Bueno, tiene 40% de aceptación, ¿no? De 67 o 68 que han bajado y no puede levantar. Quiero decir, la tendencia es creciente hacia abajo. Pero doctor, en estos momentos en donde la institucionalidad es totalmente tan precaria, caída, sí, 40% no es poco, ¿no? No es malo, no es malo. Entonces, ¿qué creo yo, Omar? Creo que el presidente debería capitalizar esa reserva de popularidad que aún tiene para encauzar la política que está llevando a cabo. Mira, ya no basta seguir pechando al Congreso. El común de la gente lo que quiere es acción. ¿Qué tiene que hacer? Mira, a mí me parece que tenemos una gran deficiencia en gestión pública. No se está ejecutando, el aparato público está prácticamente paralizado. Siendo el Estado uno de los principales inversionistas del día a día, hoy día hay una ausencia desde el gobierno central y la hay además desde los gobiernos locales y regionales. Hay un temor muy grande sobre ejecutar hoy día presupuesto público. Esto se aúna a la sensación de insatisfacción permanente por temas de violencia, por ejemplo, que la vemos, esto ya ha llegado a niveles que francamente sorprenden. Entonces, yo creo que este capital social con el que aún cuenta el presidente, antes de tomar pasos precipitados, como una cuestión de confianza que eventualmente no va a encontrar amparo constitucional, es Pero más... un Congreso obstruccionista, doctor, ¿no es en estos momentos una alternativa la cuestión de confianza? A mí me parece que sí, en el entendido de que se cumple el supuesto constitucional, Omar. ¿Ya? Es decir, tengo planteada o voy a plantear una política pública, vamos a decir, en materia de reforma política. Voy al Congreso, presento mi reforma política, la sustento y después de mi presentación hago cuestión de confianza de ello. Y le exijo al Congreso de la República que apruebe, que me dé la confianza para llevar adelante esas reformas. Y si esto es denegado, entonces opera el mecanismo constitucionalmente previsto. Omar, yo lo vengo sosteniendo y creo que hay muchos parlamentarios de este Congreso que están muy interesados en que lo cierren. Porque fíjate, Omar, si cierran este Congreso hoy día, ellos van a tener que esperar solo hasta el 28 de julio del 2021 para volverse a presentar. Sin embargo, si continúan hasta el 28 de julio del 2021, claro, tendrán que esperar hasta el 2026. ¿Me dejo entender? Siempre es mejor esperar 2 años que 5. Entonces, además, muchos ya están al borde del final de su carrera política, ¿no? Entonces, digamos, el comportamiento se justifica.
hay algunos que lo están promoviendo con ese propósito, a mi entender. Ajá. ¿No? Además van a salir victimizándose, porque van a acusar al presidente Vizcarra de dictador y lo van a vincular directamente con el Fujimorato cuando cerró el 92 el Pero las Congreso. condiciones son distintas, ¿no? Y además hay unos distanciamientos. Pero esas distinciones no las afinan todos, Omar. Van a decir, así como Fujimori cerró el Congreso, también lo ha cerrado Vizcarra, son lo mismo. No, pero Fujimori disolvió el Congreso Totalmente sin de acuerdo. Totalmente de respeto acuerdo de la contigo. Constitución, ¿no? Mi pregunta es, ¿esas distinciones las conservan todos o en el inconsciente colectivo solo va a permanecer, cerró el Congreso Fujimori, cerró el Congreso Vizcarra? Entonces es propicio presentar la cuestión de confianza A partir de sobre una política pública una política que pública. tendría que ser llevada al Congreso, en mi opinión, y sustentada por el presidente del Consejo de Ministros, haciendo inmediatamente después cuestión de confianza de la misma. Listo. Ese me parece que fuese el camino. Bien, don Gustavo Arancén, muchas gracias. No, gracias a ti, Muchas Omar, qué gracias. ocurrencia. Muchas gracias por las reflexiones, sin duda valiosas, aquí en TV Perú Noticias. Gustavo Arancén, exministro de Justicia, abogado y especialista en derechos humanos. Amigos, vamos a una pausa, retornamos.